Bienvenidas y bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta porque en este episodio vamos a hacer un análisis sobre la elección presidencial con la doctora Luz María Cruz Parcero, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el licenciado Héctor Llerena, quien es estratega y experto en comunicación política. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y Héctor, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ana Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Un gusto. ¿Cómo están todos? Pues vamos a hacer un análisis a uno de los, al evento más importante que tenemos en la política en nuestro país, que es la elección presidencial. Y vamos a platicar un poquito con ustedes que son expertos en el tema, de cómo han visto las campañas, qué ha pasado en este tiempo que llevamos de campaña. Todavía falta menos de 2 meses para que sea la elección presidencial. Y me gustaría primero preguntarles qué significa esto de que ya termina AMLO sus 6 años de gobierno y esta transición que se va a dar, si va a haber una transición real de poder o piensan que quien quede va a seguir pues con el presidencialismo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platícame, doctora, ¿tú qué piensas? Sí, a ver, generalmente una de las reglas, de las reglas de nuestro sistema político, y eso estuvo estudiado por Cosío Villegas, que es un gran, fue un gran analista de nuestro sistema político. Él lo que comentaba, y así había sido, es que una vez que termina un régimen presidencial y cambie el otro, pues hay una regla que es una regla informal del sistema en la que cede, no solamente cede el poder, sino quien se instala asume todo el poder del Estado y quien sale de ese cargo, pues ya tiene poco espacio de actuación. Ahora, eso lo hemos visto a lo largo de los últimos sexenios. Sin embargo, a mí lo que me preocupa en esta transición es que justamente el presidente que ahora tenemos se ha caracterizado por romper todas las reglas, tanto formales como informales, que habían sido reglas tradicionales del sistema. Ha roto reglas en las elecciones, reglas que incluso su propio partido impuso, sobre todo después de la elección del proceso electoral del 2006, cuando se hizo evidente esta intromisión de autoridades, del presidente de la República, de grupos de poder. Y esas reglas que surgieron después de la elección con la reforma del 2007-2008, pues nos daban como mayores posibilidades de tener elecciones con actores políticos que no intervinieran de la manera tan burda como lo hicieron en el 2006. Esa regla se ha roto de manera formal e informal. Y a mí lo que me preocupa es este escenario que si yo con estas características del presidente de la República que tenemos hoy en día, no tengo la certeza que eso que había sido una regla informal del sistema político mexicano se sostenga. Ok, eso es como las dudas por lo que está por venir, de lo que Sí. está por venir. ¿Y tú, Héctor, qué piensas? Coincido totalmente. Yo creo que a partir del 2018 vimos cómo cambió todo nuestro escenario, los paradigmas, incluso no solo formales, los informales también, el lenguaje, las narrativas, la manera de esta gestión del poder. Y López Obrador se ha instaurado como un líder, ¿no?, de sus seguidores. Lo que pasó quizá en la Unión Soviética en algún momento también, cuando tuvimos estos cambios de regímenes, de perestroika sin glasnost o al revés. En este caso, ¿cómo continuaría el López Obradorismo sin López Obrador? ¿No? Yo creo que es una incógnita. Claro. ¿Sí? Que puede suceder lo que decía ahorita la doctora, que continúe, o que él también diga que esto siga, ya no es mi tema, ¿no? Aquí el asunto, yo creo que lo más interesante es que efectivamente las reglas ya no han estado operando y todo está en la cabeza de él. Todo Eso es está como en lo la que él quiere incógnita hacer. que se tiene, ¿no? No sabemos qué esté pensando él. Y retomando un poquito lo que tú estás diciendo, Héctor, es porque también se da en la discusión política este tema de que, por ejemplo,
una de la apuesta y de los discursos que está teniendo la candidata Claudia, la doctora Sheinbaum, es que va a continuar con todas las obras y estos programas sociales que se han implantado en este sexenio. Y eso es como un bien, ¿no? Para toda la gente que sí está de acuerdo con esto, pero a la vez pareciera que para la oposición también es este tema de continuar con todos los programas del actual gobierno es algo que no va a funcionar. Entonces, en este sentido, ¿qué implica para los mexicanos esto? ¿No? Para nosotros, los ciudadanos mexicanos, ¿qué implica que, por ejemplo, que si gana la doctora Sheinbaum, siga y concrete desde las obras que ha hecho el actual gobierno hasta los programas de gobierno? ¿Y qué implica que si ganara, por ejemplo, la candidata Xóchitl Gálvez, algunos sí lo siga porque ha dicho que sí va a seguir algunos, pero otros no? Usted, doctora, ¿qué piensa? ¿Qué implica esto para nosotros los mexicanos que probablemente no están tan inmersos en la política, pero cuáles sean las consecuencias de esto? A ver, la dificultad de leer las campañas políticas, bueno, a mí me parece que hay una dificultad en el caso de Claudia Sheinbaum, es justamente tener una figura con tanto apoyo, con tanta fuerza como es el presidente López Obrador. Se trata de una campaña que ciertamente está proponiendo la continuidad en elementos que en algún momento nos preocuparon mucho y nos siguen preocupando a ciertos sectores, el tema del ejército, el tema de los derechos humanos, de las desapariciones, digamos, sí hay temas muy sensibles que como sociedad no hemos visto que puedan resolverse en este sexenio. Ahora, el dilema, que a mí me parece desde un punto de vista más analítico, es que la candidata oficialista no puede, no puede tirar por la borda ese capital político que le da el presidente López Obrador. Entonces, estar en contra o una manifestación en contra del seguimiento, de la continuidad de sus proyectos, pues sería verdaderamente como tirarse al barranco, porque sería no poder capitalizar esto que tiene. Entonces, en términos estratégicos, me parece que está jugando una campaña en la que tiene como aliado la popularidad y a esos sectores del obradorismo y que justamente se los ha echado a la bolsa para continuar con las propuestas. Ahora, hay matices, yo sí he percibido algunos matices, por ejemplo, en los equipos que está articulando, personas de cierto nivel de conocimiento académico o con experiencias en la práctica política, en los temas de las agendas que está proponiendo. Yo sí veo ahí un distanciamiento que no termina de ser contundente. Entonces, me parece que está en el peor de los mundos porque no puede plantear abiertamente una agenda propia sin asumir el riesgo de separarse de esos sectores que apoyan al obradorismo. Entonces, en términos de continuidad, creo que estratégicamente tiene que plantear la continuidad, pero ciertamente hay un riesgo y es el riesgo que están aprovechando los otros candidatos en temas tan sensibles como el de seguridad, que ahí sí están pues lanzando propuestas distintas. Y tú, Héctor, ¿qué piensas que implica esto para nosotros los mexicanos? Que, bueno, sin duda, estamos en campaña y a veces la campaña no tiene que ver con lo que sucede después en el gobierno. Me explico. Por ejemplo, López Obrador también integró un equipo de notables, de expertos, de gente más moderada, que no llegó al gobierno. Así que ya cuando hubo que tomar decisiones, no llegó al gobierno, integró a gente que generó confianza, sobre todo en estos sectores más clase media, y eso es lo que hizo que mucha clase media en el 2018 votara con él. Ya cuando llega al gobierno, se radicaliza. ¿Sí? No sabemos si esto lo va a hacer Claudia, ¿no? El equipo que tiene me parece muy interesante, pero también me parece interesante el que tenía López Obrador en su momento, y un buen día dijo, mañana vamos a cancelar el aeropuerto.
Y todos sus moderados se quedaron, ¿qué pasó? Habrías dicho que no. Bueno, pero es que ya hicimos la consulta y ni modo, el pueblo manda. Y empezamos a ver ahí un cambio, sin duda, en el discurso, en la actitud, pero cuando lo contrastamos con las propuestas de campaña, tampoco engañó a nadie, tampoco propuso nada realmente moderado, ¿sí? Daba la impresión por el equipo y por la forma que él hablaba, incluso su discurso en el Zócalo el día que gana, es bastante moderado, pero nunca prometió lo contrario, ¿sí? Entonces, ya no sabemos este tema comunicacional contra el tema de política pública. Que eso siempre se ha dicho que en campaña, por el tema comunicacional y porque hay que ganar votos, se dicen muchas cosas y a la hora de hacer política pública la realidad es distinta muchas veces. Es muy distinta muchas veces, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿cómo ven que, por ejemplo, vamos a platicar un poquito primero de la doctora Claudia, luego de Xóchitl y luego de Jorge Maínez? ¿Cómo ve usted, doctora, que se ha desarrollado Claudia, la doctora, durante este proceso hasta donde vamos en campaña? Yo lo que percibo es justamente eso. No ha podido hacer un rompimiento y no lo quiere hacer. Es parte de la estrategia y en esa estrategia le ha funcionado. Las encuestas no nos dejan mentir en ese sentido. Tener un margen de entre 25 y 30 puntos de ventaja, pues es bastante amplio. Ahora, también hay que considerar que la última encuesta de Reforma nos daba alrededor de un 36% de indecisos, que eso también hay que considerar. Todavía hay personas, ciudadanos que no saben todavía por quién van a votar, todavía no se definen, pero sí es ciertamente el margen es muy amplio en todas las encuestas. En el caso de Xóchitl Gálvez, lo que estaba pidiendo la ciudadanía encuestada, pues era que ya dejara de atacar al presidente y que se pusiera a generar propuestas más concretas. Pienso que estos últimos días ha estado más enfocada a propuestas. Y en el caso de Álvarez Maínez, pues yo pienso que todavía no cuaja una campaña. También internamente las propias fuerzas políticas traen sus dinámicas de conflicto. En el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México, este dislate que tuvo Xóchitl Gálvez cuando habló de Alito como que con él ni a la esquina, fue un lapsus, pero finalmente habla de esas dificultades que hay también adentro de los partidos. Pero qué fuerte, ¿no, doctora? Fue muy fuerte. Claro. Fue muy fuerte. O Claudia Sheinbaum separando a Clara Brugada del contacto físico en un abrazo. Son lecturas también más finas que a veces escapan de nuestros análisis, pero que también hay que leer tanto lo que está pasando afuera como lo que está pasando adentro. Claro, todos vimos todas esas cosas, ¿no? Tú, Héctor, ¿qué ves del desempeño y desarrollo de las candidatas y el candidato en campaña? Yo he visto hasta ahorita una campaña muy aburrida, sí, con muy poca creatividad. No ha habido nada que haga que la gente voltee a verlo. Vemos las encuestas y vemos la cantidad de gente que está poniendo atención. Está muy bajo todavía. Sí. Claudia Sheinbaum yo creo que es lo que tiene que hacer. O sea, en un partido de fútbol él ya tiene que mantener la pelota de su lado y jugándose entre ellos y esperando que llegue el 2 de junio y se termine el mantener partido, eso, claro. Eso es lo que ella tiene que hacer, ¿no? La gente no está esperando votar por un claudismo, sino por un López Obradorismo. Entonces ella tiene que repetir lo que el presidente ha dicho todo este tiempo y va a ganar. Claro. ¿No? Ahí no esperamos grandes sorpresas. Sin embargo, sí hay un reto que es el tema de introducirle a la campaña un motivo de participación. ¿Sí? El riesgo de llevar una campaña tan plana es que haya mucha gente que diga, pues ya ganó Claudia, yo iba a votar por ella y que diga, pues ¿para qué salgo? Okay. ¿No? O al revés, que Xóchitl no emocione y que nadie salga a votar por ella, ni siquiera su 30 y tantos %, que es al cual la he estado hablando, ¿sí? Y me llama mucho la atención esto, ¿no?
el que tenga un segmento minoritario que ella sea la segundo lugar y no vemos que esté tratando de generar rating. ¿Sí? Claro. El segundo lugar tiene que estar pegando para tratar de ser noticia Sí, y generar trata, cosas ¿no, Héctor? nuevas. Pues, de hecho, por eso es como dice la doctora, que le decían, oye, ya no te metes con el presidente, ¿qué propones tú, no? Pues trata de hacerlo, pero no es mediante las críticas al presidente. Claro. O sea, ya se debió haber visto esto en la campaña. En el índice de intención de voto, pues no se mueve. Hay que decirle algo más a esta gente a la que podríamos mover. Claro. ¿No? Y no veo que haya ese cambio, este plot twist en la narrativa, donde de repente genere nuevos públicos. Entonces, si todos lo vemos así, pues la campaña es así como un electrocardiograma de alguien que está en coma, ¿no? O sea, sí, no se va a mover, no se mueve. Claro, claro. ¿Y crees que suceda algo en el tiempo que nos falta por ver? ¿Vienen los debates, por ejemplo? Pues vienen los debates, que suelen ser realmente cuando empieza la campaña y la tensión, y empieza a hablar la gente de cosas más bien anecdóticas. Claro. Y esto queda, pues vamos a ver qué pasa y ya vamos a ver hacia dónde se dirigen. Pero, pues Claudia nada más tiene que cuidar su debate, como yo creo que lo hizo Clara Brugada en la Ciudad de México. Hay que salir a no equivocarse. Exacto. ¿No? Y Xóchitl tendría que salir a mandar algún mensaje que todo el mundo diga, wow. Claro. ¿No? Y vamos a hablar de un tema bien importante que usted lo mencionaba, tú lo mencionabas, doctora, el tema de la seguridad, ¿no? Y la diferencia ahorita que hablamos de las candidatas y el candidato, de Maynes ya ni dijiste nada, Héctor, ¿qué onda? ¿Quién es el? Ahorita que pensé, fíjate que yo creo que es un caso muy curioso. ¿Cuánto tiempo tenía Movimiento Ciudadano de no tener una campaña presidencial propia? Y dos, si Álvarez Maínez logra romper el 5% de votación, Movimiento Ciudadano se convierte en un hit. Claro. Si llega a tener esa es la apuesta de Movimiento Ciudadano. Si llega a tener subir su rating. 6, 7 puntos, se convierte en el hit. Ellos han avanzado así todo el tiempo. Es muy interesante cómo han sobrevivido y cómo han hecho ellos crecimiento a partir de acumular estos puntitos, ¿no? Primero regidurías, después se hicieron de congresos, después de presidencias municipales. Hoy tienen 2 estados. Claro, importantes también. Importantes, que los lleguen a refrendar y que crezcan su bancada al triple, sería un hit. Claro. ¿No? Entonces yo creo que él la tiene más fácil que todos. La verdad, sí. Igual que Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México. Igual que Salomón, ¿no? Chertorivsky. Lo que ganen es ganancia. Es para arriba. Pero ves que sí te acordaste de él. Ya se estaba olvidando. Perdiendo ganan. Exacto, perdiendo ganan. Claro. Pero retomando lo que les iba a preguntar en cuanto al tema de seguridad, que es un tema que a todos nos importa y nos interesa en México, que desgraciadamente no hay semana en la que no veamos una situación muy dura en nuestro país en cuanto a esto. La diferencia que yo veo entre las candidatas, entre Claudia y Xóchitl e incluso Maynes, Xóchitl y Maynes dice vamos a sacar al ejército de las calles y Claudia dice vamos a dejar pues al ejército en la calle, ¿no? Básicamente son como que las diferencias más grandes y que yo creo que a nosotros nos interesa ver este tema como ciudadanos porque creo que nos importa mucho lo que pueda suceder en cuanto a esto, ¿no? Ella habla de consolidar y reforzar la Guardia Nacional. ¿Usted, doctora, qué cree que implica esto para nosotros en términos de seguridad, que es el tema que nosotros en Grupo Impacto hacemos encuestas? El 80% de la gente nos dice que el tema más importante a resolver es la seguridad, o sea, del norte al sur del país. Entonces, en cuanto a este tema que nos importa a todos, ¿cuáles serían las diferencias más importantes entre esto que propone, por ejemplo, Claudia de dejar y consolidar a la Guardia Nacional y de Xóchitl que dice vamos a quitar al ejército? ¿Qué implicaciones tendría para nosotros? A ver, yo lo que percibo es que hasta este momento la estrategia de incorporar a los militares en todos los espacios tampoco ha dado los resultados que se esperaban. Ciertamente ha sido una estrategia fallida, desmantelar a todo el aparato de las policías municipales, de las policías locales, estatales, ha sido
ha traído ciertas implicaciones graves en términos de combate a la delincuencia o a los delitos comunes, los delitos cotidianos, el robo, que te quitan la bolsa cuando vas caminando, los temas de extorsión que también son muy fuertes ahora en el país. Y sí, creo que tienes bien identificado el panorama. Son dos proyectos completamente distintos. Uno es fortalecer a los militares, fortalecer la Guardia Nacional con militares, y los otros dos proyectos sí están propiciando pues esquemas, regresar a esquemas previos, esquemas que teníamos, que privilegian más las policías de barrio, las policías de proximidad, que es lo que está proponiendo Xóchitl Gálvez y la plataforma de Fuerza y Corazón por México, y dejar a las Fuerzas Armadas en las tareas que les corresponden y que les han correspondido históricamente, ¿sí? Entonces creo que sí hay, yo creo que es uno de los puntos más sensibles donde sí podemos identificar una estrategia muy clara, tanto de un lado como de otro, con diferentes matices, Movimiento Ciudadano y Fuerza y Corazón por México, pero principalmente sí están argumentando en favor de sacar a los militares de las tareas de seguridad pública. No son las tareas propias del ejército, la seguridad pública. Ok. ¿Y usted cree que nos vaya mejor con el ejército en las calles que con el ejército haciendo sus funciones? Pues yo creo que no nos ha ido bien con el ejército ya lo vimos que en no. las calles. Okay. Creo que es cuestión de constatar la delincuencia, ciertamente, más allá de este discurso que repite constantemente el presidente de la República, que son los medios los que magnifican el tema de la violencia. Me parece que no solamente son los medios, porque si hacemos, nuestras encuestas rápidas, que son las encuestas con familiares, con personas conocidas que viven en otras entidades, de cómo perciben el panorama de la violencia, tampoco tienen información, tampoco tienen datos que nos alienten a ver que estas estrategias han funcionado, ¿no? Entonces vemos también imágenes de la Guardia Nacional, por ejemplo, que están pues atacadas por pobladores. Entonces, ¿dónde está el papel? Y creo que esto nos lleva, ¿dónde está el papel de la autoridad? ¿No? Nos lleva esa reflexión más allá de qué es lo que el mexicano reconoce hoy como autoridad. El narcotráfico, que es capaz de decir los líderes, por ejemplo, de carteles, que pueden decir, aquí no se roba, salvo lo que yo digo. Esa es la autoridad que tenemos ahora instalada en nuestro país, que estamos reconociendo como autoridades. Y ciertamente yo pienso que cuando vemos este tipo de autoridades instaladas, que son capaces de incluso de decir, quiénes pueden extorsionar, qué grupos pueden robar, dar autorización a ciertos grupos para cometer actos delincuenciales, pues ahí estamos hablando de la absoluta ausencia del Estado en temas de seguridad, y ahí ni el ejército ni las policías pueden entrar a combatir. Entonces, desde mi punto de vista, la estrategia ha fallado, no ha funcionado el tema de incorporar a los militares a la función de seguridad pública como hubiera querido el gobierno. Y sin duda, yo creo que el tema de seguridad es el más sentido. Bien sabemos, y yo creo que el presidente se basa en eso, que la seguridad tiene un 30% de realidad y un 70% de sensación. También, ¿sí? Pero tenemos casos y tenemos ejemplos, y sobre todo hay números hoy que nos hablan de que efectivamente las cosas no van mejor. Yo creo que lo que estamos es en la campaña, estamos en un discurso, ¿no? Una narrativa que dice, estamos mejor, entonces vamos a continuar como se ha hecho, porque desde el punto de vista de opinión pública la gente no le está cargando, no está culpando al presidente de lo que está pasando. ¿Sí? ¿A quién culpamos o culpan los mexicanos? Fíjate que yo creo que es la raro seguridad, este fenómeno, ¿no? la seguridad y la corrupción son de estos problemas que le llamamos suma cero.
Porque a la gente le preguntan, ¿y usted cree que de quién es responsable? No, pues es responsable el presidente municipal, las policías, todo. Pero nadie dice el presidente de la República. Y dos, cuando le preguntan, ¿y usted cree que esto tenga una solución? Y te dice la gente que no. No, esto no se va a acabar fácilmente. Igual que con la corrupción. Entonces, cuando tienes un problema suma cero, no hay responsables. La gente no se lo transmite a nadie y lo empieza a normalizar, como hoy no sucede. ¿Sí? La seguridad, a pesar de todo y de que hay clamores y suben y bajan, pero vemos cómo los números se mantienen y no hay una movilización social, no hay protestas, no se mueven los números de aprobación del presidente ni de la candidata. Entonces, ellos van a circular nosotros vamos a seguir con el ejército como un tema de correlación de poder, nada más, porque ahí no hay ni siquiera una estrategia detrás de todo esto, ¿sí? Y el planteamiento de Xóchitl, yo los voy a regresar y voy a hacer, que tampoco es una estrategia, es una postura nada más de campaña, ¿no? Para hacer un contraste. Esto no debe ser así y esto sí debe ser. Pero detrás no hay una estrategia, nadie nos está mostrando ahorita. Vamos a ver si en el transcurso hay una verdadera estrategia que por lo menos como propuesta se esté dictando ahí. Pero la seguridad es un problema multidimensional, ¿no? Claro. Muy complicado y que tendría que tener momentos importantes, momentos que tienen que ver con lo inmediato. Hay que atacar cosas urgentes, ¿sí? Y que requiere de expertos, sobre todo, que lo estén haciendo, y políticas públicas muy claras. Y que cuestan mucho dinero, ¿no? Y que cuestan mucho dinero. Porque aquí hemos platicado en la encuesta conmigo de que sí es el presupuesto, que sí es darle más salario a los policías, pero bueno, por ejemplo, en delito de desaparición hay el 98 y 99% de impunidad, ¿no? Es que está todo entonces inmerso. es lo que tú dices, es multifactorial, ¿no? Tanto la impunidad como el sistema judicial, como el presupuesto, la corrupción, son muchos temas. Es muy complicado. O sea. Pero lo que sí vemos ahorita en México es que tenemos la percepción de violencia todos, y es que lo estamos viendo y viviendo, ¿no? Y yo tengo la curiosidad porque la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, perdóname, candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, ya le estoy diciendo. Sí. No, pero bueno, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México y yo me acuerdo hace muchos años, cuando era chica, no voy a decir cuántos, es un montón, la Ciudad de México era un lugar muy inseguro y decíamos, es que en la provincia es súper seguro, y de hecho, por un evento de inseguridad, yo muy chica, nos llevaron a vivir a Córdoba, Veracruz, me acuerdo. Y en Córdoba, bueno, tú podías salir a las 12 de la noche caminando y no pasaba nada. Todo el mundo teníamos la puerta de la casa abierta y no pasaba nada. ¿Y hasta hoy? En la noche, porque hacía un calor y no pasaba nada. Y ahorita es imposible. Entonces, hay personas que me han dicho que, porque yo digo, bueno, ¿por qué no replicar lo que está pasando en la Ciudad de México? Que honestamente no sé qué es lo que están haciendo, porque actualmente en la ciudad no nos sentimos tan inseguros como en muchos estados de la República vemos que sí se está viviendo la inseguridad y el tema de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Narcotráfico, etcétera. ¿Creen que esto se pueda replicar en el país? ¿O es algo que nos sucede porque geográficamente la Ciudad de México ahorita está privilegiada, que no lo creo? Omar Harfuch, que era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, pues lo hizo muy bien y por eso estábamos bien. O sea, me gustaría saber lo que tú decías, Héctor, realmente este tema de sacar al ejército, dejarlo en la calle o meterlo a sus cuarteles, ¿es una solución o no? No, yo creo que es una postura, como dices, ¿no? Y que... O sea, tendrían que elaborar más las propuestas de seguridad. Mucho más, ¿no? Okay. Efectivamente, lo que hemos visto, y hay muchas otras experiencias en el mundo, el sacar al ejército a la calle tampoco ha hecho diferencias, ni disminuye muchas cosas, aumenta las violaciones a derechos humanos, en fin, no está comprobado que ese sea hoy un modelo. Y ya lo vivimos aquí, tampoco vimos ninguna diferencia. Yo creo que es un tema que tendría que tratarse. La Ciudad de México tiene características que no tienen otras ciudades, otros estados. Claro. Sí, o sea, valdría la pena meterse a eso. Por ejemplo, combatir la inseguridad de Guerrero con la estrategia de la Ciudad de México, no creo que tenga absolutamente nada que ver. Claro. ¿No? Son fenómenos totalmente diferentes. La Ciudad de México, además, es la ciudad que tiene más presupuesto, más policías per cápita, en fin,
¿sí? Y entró un hombre como García Harfuch, que es un policía, que se metió a hacer estrategias, que pudo haber cambios en la ley, por ejemplo, que esto sería una de las cosas que hay que hacer, y volvió a que la policía pudiera hacer labores de investigación, se metieron cámaras en todos lados, entonces si había un delito de alto impacto, inmediatamente había una capacidad de reacción, el mismo atentado que él sufrió, ¿no? Claro. Son otras condiciones. Yo creo que la seguridad requiere de una atención seria. Me preocupa que la postura de los candidatos oficiales es anegar el estado de las cosas. Eso es muy preocupante para todos, ¿no? Ellos dicen que todo está muy bien, que sí hay que hacer y hay que ver y que son eventos aislados y a ver qué hacemos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Bueno, desde las plataformas, ¿no? El diagnóstico que hace Morena en su plataforma, en los temas de seguridad vamos bien. O sea, ¿sí? Y eso lo escriben en su diagnóstico en la plataforma. Entonces, sí tienes estas posturas muy contrastantes que estás viendo que esto es que nos esté yendo bien. Digamos, claro. Es una pregunta muy, muy seria. Sí, y que lo que queremos es pues transparencia, ¿no? Y yo pienso que lo que decías tú, Héctor, que son posturas que tenemos como los electores que ponernos muy abusados en ¿qué más, no? Porque es algo súper importante la seguridad para nosotros que los vivimos en el día a día y de a pie, ¿no? Sin embargo, la gente dice en el fondo, no hay cómo solucionarlo. Entonces, si no hay una propuesta tampoco convincente, no pasa nada, ¿eh? Sí, qué mal, ¿no? Muy mal. Tú me decías hace mucho tiempo que a ti que te encanta leer este libro del Verbo de las Naciones, ¿te acuerdas? Sí. Y me decías que el verbo de México es el verbo aguantar. Aguantamos. Y nosotros sí, aguantamos. Exacto. Así es. Vamos a pasar a otro tema para no ponernos tristes y tan solemnes. Economía. En cuanto a economía, la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente, el López Obradorismo, como dice el sector, pues básicamente están como de la base hacia arriba, ¿no? Desde el eslogan primero los pobres, estos programas sociales, etcétera, etcétera. Y entiendo que esa es la propuesta. Y bueno, Xóchitl Gálvez representa otra forma de manejar la economía. ¿Tú qué crees, doctora? Que entre estas dos posturas diferentes, ¿qué crees tú que sea lo mejor para México? ¿Cómo ves tú? Yo sí pienso que uno de los grandes tinos de este gobierno, de los grandes aciertos, pues es la política social. Me parece, sí, los datos nos dan cuenta de, sí, una disminución de pobreza en los datos de Coneval. Pobreza extrema no, la pobreza extrema creció. ¿Qué dicen que ha disminuido 5 millones la pobreza? La pobreza disminuyó. Sí, algo sí, así es sí, ley. Sí, millones de personas son muchos. Los datos de Coneval son interesantes en este sentido. Sí ha disminuido la pobreza y me parece que en un contexto de pandemia como el que vivimos, tener estos datos sí son relevantes. Creo que en ese sentido ha habido una estrategia eficiente, eficaz para el combate a la pobreza mediante las transferencias, mediante este tipo de programas sociales. Ahora, en términos de economía, la economía va bien, los datos también, la macroeconomía, los datos más macro nos hablan de estabilidad, la autonomía del Banco de México que se ha respetado, que ese ha sido otro de los elementos fundamentales, respetar la autonomía del Banco de México. Y lo que viene también es una pregunta muy, muy interesante, es ¿cómo le va a hacer el próximo gobierno para sostener los programas sociales que ya ha hecho andar? Hay perspectivas económicas buenas en términos del ingreso del nearshoring, de todos estos, pues, de la facilidad de tener a un socio comercial como Estados Unidos, que también está entre paréntesis por la llegada de Donald Trump, la migración, digamos, hay temas preocupantes que no dependen solo de México, ni de la estrategia de un partido, ni de la plataforma. Pienso que también la política internacional se va a tener que acomodar. ¿Cómo vamos a lidiar en el caso de que llegara Trump
¿cómo vamos a lidiar con el tema de la migración que requiere tantos recursos? Y que Trump ya lo dijo claramente, a ver, no les voy a dar, pero ni un peso para los temas relacionados con la migración, cuando es un fenómeno regional bueno, mundial, por supuesto, pero aquí nos toca toda la migración de América Latina, de América del Sur, América Central, que quieren emigrar hacia Estados Unidos, no se quieren quedar en México, quieren saltarse a Estados Unidos. Ahorita se ha logrado contener con las políticas de un gobierno un poco más sensible, pero si llega otro tipo de gobierno, ahí sí hay que pensar muy bien cómo le va a hacer nuestro gobierno. Digamos, México tampoco tiene los recursos suficientes para lidiar por sí mismo con problemas, con ese problemón como es el de la migración. Entonces, sí hay también temas muy preocupantes. ¿Cómo le vamos a hacer para sostener esos programas sociales? ¿Cómo le vamos a hacer para atender la migración? El sistema de salud que está absolutamente en quiebra, ¿cómo le vamos a hacer para reactivar ese sistema de salud que no es de este gobierno? Eso a mí me queda claro. Digamos, ha sido un abandono de gobiernos previos y este gobierno tampoco ha podido plantear las estrategias más inteligentes para recuperar o para hacer más viable un sistema de salud para toda la población. Entonces, sí hay temas que impactan las finanzas, que impactan en la economía, que aunque sea hoy en día una economía estable, con buenos números, el escenario no pinta para nada halagador en términos de lo que viene con la relación con Estados Unidos y las mismas demandas internas. Ok, ¿y tú cómo ves el panorama económico? Fíjate que yo creo que es de pronto puede plantear distintas perspectivas, porque sí, no nos ha ido mal en los últimos tiempos, pero creo que esto ha sido parte de un tema de contextos y de entornos, no algo que haya hecho el gobierno como tal. Y por el otro lado, sí se ha descuidado el tema de las finanzas públicas. ¿En qué aspecto? Justamente el descenso de la inversión en salud, el descenso porcentual de la inversión en educación. O sea, no estamos habilitando a la gente para que pueda ser saludable ni que esté preparada. Claro. ¿Sí? Y el descenso en la inversión de infraestructura no prioritaria, ¿no? Entre comillas, fuera de las grandes obras. ¿Sí? Las carreteras hoy acusan un estado de deterioro terrible y no hay dinero para mantenimiento porque todo se ha ido a esas obras. ¿Sí? No se han construido nuevas carreteras, no hay nuevos caminos, no hay nuevas fuentes de energía, no hay, por ejemplo, no ha crecido la infraestructura en telecomunicaciones, y esto va a ser un reto cuando empecemos a ver realmente la llegada, o por lo menos el scouting que van a hacer inversionistas alrededor del nearshoring. Si no tienes obras de infraestructura, de telecomunicaciones, de agua, ¿sí? De todo lo que se necesita para relocalizar empresas, pues no vamos a hacer opción. ¿Sí? Claro. Ahorita nos ha ido muy bien, pero yo creo que es parte de una inercia. ¿Sí? Además, en este año nos viene un monto de endeudamiento que no había venido en los años anteriores, que dices, pues mira, vamos a estar pagando por servicio de deuda más o menos 5 puntos del PIB. Dices, pues esto es mucho, es poco. Gastamos menos de 3 en salud. Imagínate. O sea, es más o menos el 70% más de lo que se tendría que gastar en salud. ¿Sí? Entonces, estamos pagando servicio de deuda, mucho dinero, por todo lo que se refinanció y por todo lo que se va a adquirir de deuda. Yo quiero ver quién va a ser el guapo, como dicen los españoles, que va a ser el nuevo secretaria de Hacienda. Se va a encontrar una casa muy complicada, muy complicada. Y pues justo el programa pasado tuvimos al doctor Enrique y nos decía, es que el presupuesto, imagínate que es una cobija, que si la jalas de aquí, destapas acá, y si la jalas de acá, destapas acá. Entonces eso es lo que tú nos estás diciendo que ha pasado, no hay dinero, ¿no? Que el dinero se ha puesto en otros proyectos, pero hay otros que están descobijados. Ha caído la recaudación fiscal y yo no veo en las propuestas de ninguna de las dos candidatas, bueno, de ninguna de las dos y del candidato, una propuesta de reforma fiscal.
sí hay que voltear a ver a los impuestos. No va a haber otra forma. Claro. No va a haber otra forma. Ya los recortes, ya se acabaron. Todo el dinero de los fideicomisos, ya se lo chutaron todo. Ya no hay cochinitos. Qué bueno que lo dices. Ya Sí. no hay cochinito. Uh-huh. Y no solo eso, sino que ahora nos endeudamos lo que no nos habíamos endeudado. Yo quiero que sea el guapo, la guapa, que se encargue de Hacienda. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿No? Y aún así, les voy a platicar de nuestra última encuesta. Nosotros estamos midiendo cada mes la elección presidencial desde hace más de un año. Y bueno, la verdad es que los números de Morena, tanto como de su candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, siempre han estado arriba de la coalición. Y lo que decíamos desde el principio, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, por partido, 47% contra 14% del PAN, PRI, PRD, y un 35% de indecisos, que es lo que tú decías, doctora, ¿no? O sea, el gap de indecisos todavía es amplio. Sin embargo, más de 30 puntos que algunas casas encuestadoras le dan a Morena y a su candidata, pues es una ventaja muy amplia, ¿no? ¿Crees que esto se pueda revertir en estos 2 meses que quedan de campaña? ¿No? ¿Qué has visto tú en las campañas, doctora? Bueno, a ver, todo el mundo dice, no, las encuestas son fotos del momento y sí son fotos del momento, pero cuando juntamos todas las fotos de todos los últimos momentos, se habla de tendencias. Claro. Se habla de tendencias. Mira, yo contrastaría las preferencias hoy con otros 2 números que vienen de hace mucho tiempo. Desde hace 2 años, la aprobación presidencial no se mueve. No, y es muy alta. No se mueve. ¿Y te acuerdas que en otros constante. Y en otros sexenios decíamos hasta de que es natural, ¿no? Ya va a salir los expresidentes anteriores. Por eso es que ya tienen una aprobación muy baja, en muchos casos desaprobación, ¿no? Y este presidente ha roto ese el 2018 nos cambió todos los parámetros. Exacto. No podemos medirlo, porque también ves cómo estaba Cedillo y cómo estaba Fox, y dices, ay, pues este no está tan... Sí, pero la constante que te habla, sobre todo de 2 públicos ya muy estructurados, los que están a su favor y los que están en su contra. Y vemos que los que están a su favor coinciden con los que votantes de Claudia Sheinbaum. Sí. Y los que están en su contra coinciden con los votantes de Xochitl Gálvez. Claro. ¿No? Y luego te vas a otros datos que hay en muchas encuestas, que es sobre este sentimiento de cambio. Y ves que es los que están a favor del presidente y un porcentaje muy importante de los que están en su contra, que dicen, no necesitamos cambiar. Estamos bien así. Estamos bien. Sí. Estamos bien. ¿Sí? Por eso es que yo creo que la campaña que está haciendo de cambio la oposición, pues por eso se va a quedar en 30 y tantos puntos. Porque la mayoría no quiere cambio. Claro. Son los únicos que quieren que cambie. No está llegando más gente. Coincido contigo. Y para bien o para mal, los que quieren que cambien son la minoría. No están siendo mayoría 32, en este momento. 35%. Sí, no más. No hay más. Uh-huh. Entonces no veo de dónde vas a sacar a más gente que quiera cambiar y por lo tanto se pase al otro lado. Si ese sigue siendo la tónica de esa campaña. Ok. ¿Tú crees que un discurso no de cambio, de algo más interesante, una causa, etcétera, hubiera podido hacer que la candidata Xochitl ganara más puntos y la coalición? Por supuesto, ¿no? Como dicen en redes, a ver, dime cambio sin decirme cambio, ¿no? Claro. Plantéame un modelo de país que me inspire, que yo quiera llegar a ello. Y entonces a mi 30 y tantos % le va a gustar, pero quizá habrá ahí un 12% de la gente que dice, híjole, yo voté por López Obrador, no sé si volvería a votar por él ahorita, pero volteo y digo, pero del otro lado no me están ofreciendo nada, pues mejor me voy a lo seguro. Claro. ¿Sí? Habría un público que está en esos 35% de indecisión que podrían cambiar su voto, y también están los números. Claro. Pero no, nadie ni Maynes ni Xochitl le están hablando a ellos, están hablándole a la gente que quiere cambio. Claro. De ahí, por eso no se ha movido. Claro. Por eso es aburrida, yo creo que la campaña.
Oye, doctora, ¿y tú crees, vamos a hablar por último, ya de las encuestas sabemos que son más de 30 puntos, nosotros, por ejemplo, en nuestra última medición tenemos a Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Verde con 53%, Xóchitl Gálvez con 16%, de PAN, PRI, PRD, Jorge Maínez tiene apenas un 2%, lo que tú decías, Héctor, si tiene el 5%, pues ya ganaron, casi, para Movimiento Ciudadano, y todavía hay casi un 30% de indecisos, ¿no? Pero fuera de esto, ¿te parece relevante que sean dos mujeres las que estén como las más posibles de ser presidenta de México? Sin duda es relevante. Pienso que, a ver, quienes hemos abordado temas relacionados con la equidad de género, con la llegada de las mujeres al poder, es un dato importantísimo. Si tú revisas datos, por ejemplo, de la Unión Interparlamentaria, datos que te dicen cuántas mujeres en el mundo ocupan cargos ejecutivos, no llegamos al 8% a nivel mundial. Todavía. En los legislativos es más amplio el porcentaje, pero tampoco rebasamos el 30%. Entonces, me parece, México es uno de los casos excepcionales que tenemos paridad. Las reglas de paridad sí contribuyen a que las mujeres lleguen a los cargos en el poder en los legislativos, pero el panorama en México, pues es congruente con ese panorama internacional. Entonces, el hecho de que tengamos dos mujeres nos habla de la capacidad que como sociedad tenemos de al menos romper esa primer brecha, ese primer escalón, que es, a ver, no es que las mujeres sean más o seamos más o menos brillantes que los hombres, es la posibilidad de llegar, la posibilidad de que una mujer puede estar contendiendo en una elección presidencial y que se vea con normalidad. Entonces, y con posibilidades reales de ganar. Y con posibilidades reales de ganar. Eso ya es un escalón que me parece que hemos roto ya ese techo de cristal, ya lo rompimos, se puede. Y va a llegar una mujer presidenta y vamos a ver cómo se desempeña. Creo que ahí hay distintos temas que se relacionan con las agendas de género, ver qué tanto una mujer tiene capacidad de impulsar agenda de género, si por el hecho de ser mujer tenemos estas perspectivas o no. Lo que se ha visto en los congresos es que no necesariamente el hecho de que seas mujer impacta en el impulso de una agenda de género. Eso también lo hemos visto en el caso del gobierno de la ciudad. Los grupos feministas se han quejado de la gestión de Claudia Sheinbaum en los temas relacionados con, pues, cómo enfrentó los problemas de las mujeres, de los grupos feministas. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues el panismo nunca ha estado muy abierto a este tipo de debates. Ahora con esta mezcla rara con el PRI y con el PRD, que sí, ciertamente el PRD sí ha impulsado temas de izquierda, pero el PRD ya es tan mínimo, ya su impacto es tan bajo que ya no sabemos qué tanto pueda impactar en ello, pero yo pienso que ya el hecho de que tengamos dos mujeres como candidatas presidenciales y que sean más fuertes que un candidato hombre, sí nos marca una diferencia importante, y eso es bueno para las democracias y es bueno para las agendas de las mujeres. Claro. Pues todos estos temas, muchas gracias, doctora. Yo creo que también es bueno que tengamos dos candidatos a la presidencia, y yo creo que vamos a tener presidenta mujer en México por primera vez. Como dices, doctora, ojalá que su agenda sí sea una agenda de equidad y de género, etcétera, y porque no siempre es así, lo sabemos también. Esperemos que así sea. Héctor, ¿tú qué piensas de esto? Yo sí espero que quien llegue impulse una agenda de género. Yo creo que eso como sociedad nos sería muy benéfico, definitivamente, ¿no? Y políticas públicas muy claras, ¿sí? Acciones también para equilibrar temas, yo creo que es muy importante. Yo en esa parte estoy esperando que sí lo hagan. Un aliado, ¿eh? ¿No? Como se dice pues siempre, sí, ¿no? Exacto, pero yo creo que sería muy bueno para nuestra sociedad. Claro. Pues muchas gracias. Gracias, doctora Luz María, por estar aquí.
Te esperamos, vamos a seguir analizando estas campañas presidenciales. A ver si con los debates se mueven un poco las cosas, ¿no? Ya, y se quita el aburrimiento, Héctor. Ojalá, está muy aburrida. Estamos esperando. Los espero aquí para seguir analizando. Gracias, Héctor, por tu tiempo y tus conocimientos. Gracias a ti, Ana Laura. Un gusto, doctor. Un gusto, Héctor. Un gusto, Ana. Igualmente, muchas gracias. Y nos vemos aquí en La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto. Muchas gracias. Yo soy Ana Laura Arroyo y ha sido un gusto estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta pronto.